¿Por qué tenemos que cuidar a esa gente? Rebélese, pues, ministro, apoyamos. No permitan. Lo que para un ser humano en dos piernas es la dignidad, es lo único que no se puede perder. Después yo hice una reunión hace años, cuando estaban Gladys Echaíz y estaba Otto Gibovich. El director de la policía era ¿para qué? Para que la fiscalía con la Fuerza Armada y la policía pudieran entenderse de por qué la policía y las fuerzas tienen que actuar y por qué la fiscalía tiene que entender. Ambos recibieron curso de ambos lados. ¿Por qué? Porque los delincuentes agarran su cadáver y se lo llevan, y los terroristas agarran los cadáveres y se los enterran en fosas comunes, para que años después, fosa común. Entonces salen todos los caviares de este país a echar la culpa a las fuerzas armadas y a la policía. En Taipún, Coquerqué, Acobamba, Oncobamba, tenemos 1000 casos, pero también es cierto que no se respetan los protocolos. Ya sabemos que no pueden acampar abajo y acampan abajo, no deben acampar arriba. Ya sabemos hasta dónde aquí pueden salir, no pueden salir todo el rato a sacar agua o buscar agua, botar la basura a la misma hora. Esa cosa ya la sabemos. Después, y voy terminando, presidente, el tema del Código Procesal Penal, ¿a ustedes los ha ayudado en algo? ¿Nos ha ayudado en algo? Porque la verdad es que el Código Procesal, todo el mundo se queja del Código Procesal Penal. Y le digo a la policía femenina, a la policía de investigación femenina, 258, yo les conseguí un local con bienes incautados, porque también hay mujeres policías agredidas por sus esposos policías, hartos casos, y se les ha buscado un albergue, pero como no tienen ellas una entidad, están bajo el paraguas de la Defensoría de la Policía, se les consiguió un segundo piso. Me gustaría saber en qué situación está eso, porque sí, hay una buena cantidad de mujeres policías agredidas por sus parejas policías. Y por último, presidente, ¿cómo se va a llevar a cabo? Porque usted ha hecho una exposición general y yo no he entendido al final si usted lo que va a hacer es otra vez separar a la PIP de la policía nacional, porque el tema de la republicana es lo que cuidan las cárceles y las carreteras y las instituciones. Usted necesita más gente, han ampliado el ingreso de exámenes, porque el ingreso de exámenes a la Policía General resulta pues que porque el señor tiene una carie no lo admiten. Es un tema de presupuesto para ampliar ese presupuesto. La próxima semana vamos a ver el presupuesto. Una persona con anteojos no puede ser policía, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser policía un hombre con anteojos? Con una carie, son 4 exámenes los que pasan y cada uno tiene su precio, pues eso ya conocemos todo. Yo sé que escapa de usted y de muchos de ustedes, pero así es como se hace el ingreso. Si hay necesidad de tener más policías, hay que tenerlos. Y por último, 2 cosas importantes. Pidan apoyo a los serenazgos para que ayuden a dirigir los tránsitos en sus distritos. Y los policías, lo hablé con el ministro de Transporte la semana pasada, el general Arta, la policía no es semáforo. La policía lo que tiene que hacer cuando pone en rojo, evitar que los carros sigan pasando para que no bloqueen. Eso es lo que tiene que hacer la policía. Pero no se puede poner a dirigir el tráfico. Eso no lo deben de hacer. Y saber qué cosa es la hora punta. Eso por ahora, presidenta. Y la ley de la modificación que usted pidió, la 1149, que usted acaba de pedir, es la propuesta que nos ha traído para modificarla. Después lo explica. Y lo del Código Procesal Penal, si realmente hay que modificarlo, todo el mundo se queja de esa parte ahí. Y lo último, presidente, es el tema del BAN, que usted lo va a tocar de otra manera, en otro momento, pero hay que verlo también, porque los terroristas han cambiado su estrategia. Eso está en las redes, por si acaso lo enseño así nomás de refilón. Eso está en todas las redes. Y si ha costado trabajo 1 año y medio sacar el bendito mausoleo, se imagina lo que usted está pidiendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista. Se han sumado a la comisión el congresista Dipas, el miembro titular, y el congresista Gino Costa. Pero quiero hacer una consulta antes de continuar. También teníamos citado al jefe de INDECI, ¿no? A las 4, pero yo veo que se nos va a acumular. Mejor le pedimos cordialmente 1000 disculpas y tenemos una nueva fecha por generalidad, algo se le puede comunicar. Sí, así es. Tiene la palabra la congresista Salgado. Gracias, presidente. Más de 20 minutos, Lourdes. Para que esta reunión simplemente, presidente, esta reunión como sugerencia, es muy chiquita, hija. Sí, muy chiquita. Sí, encantado. Para que estas reuniones, presidente, sean con el fiscal de la Nación y el presidente de la Corte Suprema, para que escuchen estas quejas.
porque devuelven los expedientes para que estén presentes de lo que estamos hablando. Gracias. Señor Salgado. Gracias, presidente. Saludando nuevamente al ministro y a los generales que le acompañan. Varios puntos muy precisos, señor presidente. Primero, si queremos cambiar la estrategia y la efectividad de nuestra Policía Nacional, hay que hacer muchas cosas. Los ministros que se han ido, que han pasado, ninguno al menos de este Congreso ha sido por interpelación, han sido por renuncia y porque algo hubo en cada sector, en cada coyuntura que obligó a su renuncia. Pero no hemos censurado ministros ni los hemos interpelado siquiera, señor presidente. Entonces, le auguramos a usted todo el éxito y ojalá que pueda permanecer y tomando el toro por las astas como parece que lo ha hecho en el diagnóstico. Hay mucha tarea y se requiere realmente valor y apoyo y decisión política, porque si usted no tiene el apoyo al más alto nivel, todas estas buenas intenciones quedan prácticamente ahí, en intenciones. Lo primero que se tiene que hacer, señor, para tener efectividad es realmente cambiar el Código Procesal Penal, porque se han vuelto los fiscales, se han vuelto policías. Y no están entrenados para eso los fiscales, pues. Los policías están entrenados para su labor. Y se les ha otorgado, y eso es algo que debemos corregir inmediatamente. Pero necesitamos también que ustedes nos apoyen, que digan realmente dónde está la traba. Por si te disculpen una interrupción. Sí. No quería el señor jefe en décimo. No le pedimos 3.000 disculpas. No hay ningún problema. Yo espero, señor presidente. Perfecto. No se preocupe. Permiso. Buenas tardes con todos. Puede continuar, señora. Disculpe usted. Gracias, señor. Entonces tenemos que empezar por ese trabajo. ¿Cómo se corrige este Código Procesal Penal que está haciendo que casualmente esta posición garantista disminuya la acción policial y ponga en desventaja y con mayor probabilidad de que el delincuente salga libre, y menos todavía por la acción de malos fiscales y malos jueces, señor presidente? Malos fiscales que los vemos todos los días, que inclusive no se hace ahí una verdadera reingeniería y están coludidos con la delincuencia, porque si no, no veríamos a tanto narcotraficante afuera, ni a tanto delincuente que se le ha encontrado con las manos en la masa y resulta que no tienen ni siquiera abierto todo el proceso. Sin embargo, aquí se dice crimen organizado a los partidos políticos, y esto quiero dejarlo a través suyo, señor, bien presente. Cuando hablen de crimen organizado, ni se les ocurra pensar que son de los partidos políticos. Estamos perdiendo de vista, porque enfocándonos en el lado político, mientras delincuentes avesados están inclusive desde las cárceles haciendo todo su real trabajo para poder extorsionar a la sociedad peruana. Varios temas, señor, como dije, específicamente. Las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas tienen que tener periódicamente una revisión de su currículum y también una exhaustiva evaluación a quienes se deja ingresar. Sabemos nosotros en el transcurso de estos años en la Comisión de Defensa que a la Escuela Técnica de la Policía, por ejemplo, van parientes de avesados delincuentes para aprovecharse casualmente de las estrategias e infiltrarse en la policía, así como se han infiltrado en el Ministerio Público elementos del terrorismo y en el Poder Judicial. Entonces tenemos que tener cuidado a quién se admite. No se trata de abrir las inscripciones por abrir, y también perfiles psicológicos y una adecuada preparación, porque no es dable que a un muchacho de 18, 19 años con 6 meses de preparación, luego le pone usted la pistola en el bolsillo y sale a la calle. Más rápido se lo gana la delincuencia, que el poco sueldo que recibe. Entonces ahí hacer un trabajo exhaustivo realmente, sus 2 años de preparación mínimo, con una currícula actualizada y no con profesores que están pagándoles 15 soles la hora porque no les enseña nada, absolutamente. Me pido una interrupción al congresista Tubino, señor presidente. Señor Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Muy rápidamente sobre el mismo tema. O sea, no es posible tener calidad en la educación, en la instrucción a los suboficiales de la policía si tenemos 27 escuelas, y por otro lado si los instructores son improvisados, porque deberíamos mínimo
no solamente reducir el número de escuelas, sino adicionalmente tener una escuela para preparar a los instructores que tendría que ser repartido para que den una instrucción uniforme en toda la policía, porque si no, el sistema no funciona como debería funcionar la educación, que es clave y básica en toda institución. Gracias. Me pide la otra interrupción el congresista Octavio Salazar. Con gusto. Muchas gracias, señor presidente, y el agradecimiento a la señora congresista Luz Salgado. Indudablemente que tampoco podemos nosotros exteriorizar como si la institución estuviese en un cataclismo. Hay problemas, como todas las instituciones del país, pero tampoco podemos ir hasta la vereda de enfrente. Creo que hay problemas, hay que solucionarlos, hay la buena predisposición del ministro a avanzar en este aspecto y creo que todos estamos en esa línea. Muchas gracias. En esa línea estamos, congresista Octavio Salazar. Lo que estamos haciendo es precisar qué problemas venimos denunciando recurrentemente en el transcurso de estos años y creo que sí hay que tomar las medidas del caso. Si no se entrena bien a nuestras policías, es más rápido que se lo gane la delincuencia. Segundo, laboratorios de criminalística. Tuvimos oportunidad de estar en semana de representación el año pasado todavía, señor ministro, a través de la presidencia, y en Huacho, nuestros policías que tenían que investigar un crimen no tenían ni siquiera una cámara fotográfica para poder tomar el cuerpo del que yacía ahí y las huellas de quienes lo habían asesinado. O sea, lo mínimo que tienen que tener es un maletín especial, que sé que no es muy caro, para que tengan todas las comisarías que tienen una actividad que es común, es detectar los crímenes que se dan, o los secuestros que se dan, o los robos que se dan, y este maletín no cuesta mucho. Yo creo que podría abastecerse lo más pronto posible. Tercero, sí, tenemos que diseñar estrategias eficaces y para esto se necesita la labor de inteligencia, lo que antes hacía la antigua PIP, casualmente. Y ahí es donde sí me alegro de que estén tomando cartas sobre el asunto para especializar a nuestra policía en lo que es investigación para el crimen, pero no investigación para seguir a los políticos. Yo quisiera saber cómo anda ese tremendo aparato que se compró y está en la DINI, y si está funcionando o no está funcionando. Siempre pregunto, porque costó más de 50 millones, que fue comprado sin licitación, y esa investigación duerme el sueño de los justos también en la Fiscalía de la Nación desde la época del fiscal Pablo Sánchez. Ahí sí no hay investigación, ahí sí no hay crimen organizado, ahí no hay corruptos. Tremendo aparato que se compró gastando una millonada y no sabemos si funciona o no funciona, porque eso supuestamente va a superar a Constellation, o ya está funcionando. Eso le pertenece al Ministerio del Interior, no a la DINI, por si acaso. Entonces, sí necesitamos investigación, sí necesitamos inteligencia para que trabaje en estas tareas para el crimen. Se aumenta el tráfico de drogas y las drogas salen por el Callao. No sabemos si hay una coordinación con la Marina, porque la DICAPI tendría que trabajar conjuntamente con la policía para ver todos esos miles y miles de kilos de droga que salen por el Callao. Luego, a los bancos se les está otorgando ahora la seguridad. Quisiera saber si los bancos están colaborando con la policía, porque antes ellos pagaban a los policías que cuidaban los bancos. ¿El Estado está pagándole a los policías que cuidan los bancos? ¿Por qué estamos gastando nosotros cuando ellos antes pagaban a los policías para que cuiden estas instituciones privadas? ¿Qué acciones se están realizando? ¿Qué acciones se están realizando para controlar este crimen organizado que están desde los centros penitenciarios? Llaman por teléfono, extorsionan, matan, y eso también requiere una labor de inteligencia en el mismo centro penitenciario. ¿Qué coordinación hay con el ministro de Justicia? Las cárceles son un desastre, las cárceles están cada vez peor, y no solamente porque aumenta la población, sino porque no hay ningún trabajo de infraestructura realmente que se esté diseñando para esos centros. ¿Qué se está haciendo con más de 34 puntos críticos de la delincuencia en Lima? O sea, ya se sabe que entre la calle tal y la calle tal roban autos, ya se sabe que entre la calle tal y
calle tal asaltan, que quitan celulares, que le quitan los relojes, que cortan la oreja. O sea, ya hay una estadística de qué calles son las más peligrosas. Hay un trabajo allí también. Y nuevamente, señor, decir que 1.114 hombres de nuestra Policía Nacional están en el BRAIN, y eso será materia de otra sesión, porque ya cuántos años están más de 1.000 hombres en el BRAIN que tenemos que mantener todos los peruanos, y de la policía, ¿perdón? 10.000. 10.000. Dios, yo te había apuntado mal entonces. Señora congresista, son 2.000 de la policía y más o menos 6.000 del ejército. Ah, ya, correcto. Pero de la policía, ¿cuántos son? 2.000. 2.000. 1.000 y pico más los especialistas. 1.000. Bueno, por ahí están los números. De todas maneras, son muchos años. Policía y Fuerzas Armadas que son mantenidas y que no nos dan resultados. No es posible, de 200 supuestamente de Sendero Luminoso que quedan por ahí, pero ¿cuántos narcotraficantes? Ese es un trabajo que también el Congreso de la República está haciendo sus esfuerzos, señor, y tenemos que ahí tomar decisiones si es que no queremos que el Bicentenario nos agarre, como bien dijo el ministro, con un BRAEN todavía que no se puede controlar. Y por último, sí, señor, expresar mi profunda preocupación porque la policía tiene que actuar de oficio. Y cuando hemos visto el atropello que se hizo al señor Alba Castro, una persona ya de edad que ocupó la presidencia del Congreso, amén de que no es de nuestro partido político, sin embargo, no puedo dejar de protestar por el agravio a una persona adulta mayor, y que de oficio tendría que haber actuado la policía, porque yo no voy a esperar que lo masacren, que el fiscal y de repente termina muerto. También por omisión se peca, y yo lamentablemente ahí tengo que decirle de frente a mi colega Gino Costa, que si yo hubiera estado ahí lo que hubiera hecho es calmar los ánimos, no hagan eso, no le peguen. Y en cambio se vio una situación un poco complicada. Señor, la policía no puede esperar que lo maltraten a un hombre y lo aporreen para decir que venga el fiscal primero, mientras ya se muere. Yo creo que de oficio, si están viendo la agresión a una persona, tienen siquiera que separarlos. Tienen que capturar al que está agrediendo. Dios nos libre, Señor, porque se está creando una actitud de confrontación, una actitud de odio en nuestro país, que lo que me hace recordar realmente es lo que está sucediendo en Venezuela. Así empezó Chávez, así sigue Maduro, de hacer las contradicciones, enfrentar a peruanos contra peruanos, porque en ese sentido gana quien está casualmente en el poder. Y lo que se hace es deteriorar toda la gobernabilidad, destrozar la democracia, Señor, y sabe Dios, nos vamos a un despeñadero. Hay que controlar, hay que exhortar desde las más altas autoridades a la calma. No podemos estar azuzando la violencia, Señor. Y esto tendría que venir con una protesta desde el propio presidente de la República y decir que eso no, así no va el Perú. Enfrentamiento entre peruanos no nos hace nada bien. Señor, nadie está en contra de la lucha contra la corrupción, pero no pueden decir estos de acá son corruptos y los de acá no lo son. Porque primero vamos a tener que preguntarle a Odebrecht a quién les pagó. Y todas estas empresas nacionales que han pagado coimas durante muchísimos años a quienes han estado en el gobierno. Y nosotros no hemos sido gobierno, Señor, y sin embargo se nos quiere estigmatizar. Y es por eso que vuelvo a repetir ahora que está aquí el ministro, el partido político no es una asociación criminal, y espero que se lo graben todos los policías, señor. Muchas gracias. Gracias. Dejamos constancia que está presente el congresista Modesto Figueroa. Y vino el señor del Águila, pero se fue. Perdón, el señor Costa, por una alusión personal, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho, presidente, la oportunidad para aclarar, si no está suficientemente claro, el rol mío ese día ante la agresión del doctor Luis Alba Castro. En primer lugar, apenas me he enterado, yo he rechazado enfáticamente esa agresión
y he rechazado cualquier insinuación de que yo estuviera involucrado con ella. No es mi conducta, yo nunca llamo a la violencia, hago todos los esfuerzos por ni siquiera recurrir a la violencia verbal, de manera que asociarme a mí con ese hecho no tiene ningún fundamento. Yo reitero mi rechazo y espero que la justicia tome cartas en el asunto. Felizmente, por lo menos 2 de los agresores, no sé si hay más, han sido identificados, y yo espero que la justicia identifique a otros si los hubiera y se impongan las sanciones más severas, porque es un hecho muy lamentable. Ahora bien, si yo hubiera estado en el lugar de los hechos, yo hubiera reaccionado como usted lo ha mencionado, pero yo no he estado en el lugar donde ocurrió la agresión. Yo me encontraba en el lugar cuando ha llegado el señor Luis Alba Castro, ha pasado delante mío. No lo he saludado, venía rápido, y poco después, no sé, a 50, 80, 100 metros ha ocurrido la agresión. Yo no la he visto. Yo me he retirado del lugar, yo habré estado en el lugar no más de media hora, y me he enterado después. Y apenas me he enterado, he rechazado enfáticamente ese hecho de violencia. He pedido que se investigue y se sancione. Lo repito ahora. No acepto la insinuación de que yo pudiera estar involucrado con un hecho de violencia de esa naturaleza, porque no lo he estado y porque no es mi forma de conducta, y quienes me conocen lo saben. Entonces, dejo aclarado ese hecho, presidente, que yo lamento profundamente y comparto lo dicho por la colega, sí, con todo gusto, por la colega Luz Salgado, en el sentido de que los políticos debemos hacer todo lo posible, ¿no es cierto?, por evitar la violencia, incluso la verbal, y las provocaciones en un momento delicado como este, donde estamos llamados a imponer la calma y la tranquilidad. Me pido una interrupción, presidente, y le agradezco por haberme dado la palabra. ¿Cómo no? Gracias, presidente, y gracias, colega Gino Costa. Me alegra que usted aclare, porque las versiones y los videos que han corrido, lamentablemente lo ubican a usted, el único congresista que estuvo ahí, lamentablemente. Pero usted está diciendo que si hubiera visto esa agresión hubiera reaccionado colocando paz. En esa situación es la que debemos estar los congresistas, y no de azuzar violencia. Yo quiero creerle, señor, que usted no vio esa agresión. Nada más. Presidente, solo señalar que no es recién ahora que yo aclaro esto. La noche del domingo, a través de las redes sociales lo hice, cuando la señora congresista Arimborgo volvió a hacer la misma acusación que hizo por primera vez el excongresista González Posada, volví a aclararlo por las redes sociales. Y luego el hacer una tercera vez cuando Carla Scheffer, también congresista de la República, ha hecho la misma acusación. Cuando he hablado por la radio la semana pasada en RPP, he hecho la aclaración en los mismos términos que lo hago ahora, y en Canal N también cuando me han preguntado, y lo volveré a hacer las veces que sea necesario, pero no es que haya sido yo tímido en rechazar, sino que inmediatamente de que yo tomé conocimiento de los hechos, rechacé enfáticamente esa agresión. Gracias, presidente. Muy bien, se pueden sacar varias lecciones de este evento, pero a propósito de eso, usted me permite una cosa paradójica, ¿no? El sujeto que agredió a Alba Castro de la manera más cobarde, metiéndole una patada en el estómago a un hombre mayor que estaba operado hasta hace poco, y después lo agarraba a manazos en la cabeza, cuando ya estaba siendo llevado por los policías, y él sobre los policías le pegaba. Este sujeto que va a la puerta de la embajada a protestar por el asilo, él ha tomado un avión, me dicen, y se ha salido del país, de manera cobarde. Bueno, claro, igual que el otro, ¿no?, que se va, cuando ya se ve que no hay captura, ya estará de nuevo de retorno. Pero es el comportamiento de esta gente, pues. Estamos esperando que el Ministerio Público actúe, ¿no? Pero ya veremos, eso es harina de otro costal, pero vemos ese comportamiento de gente, matones, ¿no? Sujetos que yo no sé qué hacen ahí, pero bueno, van a expresarlo ni siquiera de manera pacífica, sino de manera violenta, y eso está muy mal. Bueno, seguimos, tiene la palabra el señor congresista Donaire. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los congresistas y un saludo patriótico.
Respecto a lo que ha manifestado, permítame hacer una reflexión, señor presidente. No hay que creer en lo que se dice, sino averiguar en lo que se piensa. En ese sentido, de verdad, quiero felicitar al señor ministro del Interior en ponerse la camiseta y defender a su gente. Pero le garantizo que no va a tener una vejez tranquila. Y más aún, si va a luchar contra la corrupción, no. Si es que no se muere de angustia y de intranquilidad antes. Le aseguro y le auguro que va a ser así. ¿Cuántos fallecidos ha habido, señor presidente, en 5 años? 250 policías fallecidos. 250. Y acá no pasa nada. Y que en algunos de nosotros que representamos al Congreso le damos inclusive la espalda a estos hombres que han entregado su vida. Y tenemos que pensar que son 250 viudas, señor presidente. Son 1000 huérfanos en 5 años que han perdido a su padre. ¿Quién aquilata? ¿Quién sensibiliza a la población ese dolor, ese sufrimiento, o algún medio de comunicación siquiera se le quiebra el corazón a esos 250 policías? Señor presidente, se ha hablado sobre la infraestructura, se han visto 2 temas nada más, señor presidente. La infraestructura de las comisarías. Y creo que usted lo ha tocado, señor ministro. Disculpe usted las expresiones. He visitado la gran cantidad de comisarías y de verdad, disculpen la expresión, son pocilgas. ¿Qué condiciones laborales le damos a nuestra Policía Nacional? Imagínense los millones para la reconstrucción con cambios. Ni un solo centavo a ni un cuartel ni a ninguna comisaría, ni un solo centavo. Y son los primeros hombres que van y llegan al lugar de los hechos y sufren con los damnificados los mismos padecimientos. Ni un solo centavo. Así es. Señor presidente, en el norte, para un puesto de vigilancia, el policía no tiene forma de llegar al torreón del puesto de frontera. Si no tiene un bote, tiene que ir nadando. Esa es la realidad. Y así tratamos nosotros, aquellos que ponen el pecho por nosotros y que le dan seguridad al presidente de la República, a ministros y a congresistas. Señor presidente, yo felicito y por favor, señor presidente, todos los congresistas deben darle el máximo de respaldo y protegerlo contra todas las represalias que va a haber, que no van a faltar, le aseguro. Y seguramente, como yo hablo en esa manera, ya no será Piedras Gordas mi destino, sino será Guantánamo, ¿no? Porque me querrán intimidar, amedrentar por luchar contra la corrupción, por haber votado oficiales de alta graduación, por tirarse la comida de mis soldados. No me van a intimidar ni van a amenazar, señores. La otra sugerencia, señor presidente, mire, a lo largo de los años nuestra Policía Nacional lo han saturado con actividades que ya no son parte de su función especializada de lucha contra la delincuencia, y ellos lo han aceptado con estoicismo, con coraje, y lo hacen. ¿Qué hacen? De guías turísticos. ¿Qué hacen? De guardabosques. ¿Qué hacen? Salvavidas. Entonces, creo que tienen, así como dijo, 7 especialidades, pero ya tienen 20 y tantos subespecialidades. Se han negado, señor presidente, pero la población, estamos nosotros y la Fuerza Armada al servicio de la población, y la población en sus encuestas ha manifestado que sí solicita el apoyo de las Fuerzas Armadas, sin quitarle sus funciones importantes. Pero ¿por qué no puede las Fuerzas Armadas relevar a nuestra Policía Nacional en esas otras actividades que no son específicas? Por ejemplo,
de darle seguridad a los congresistas. ¿Acaso no están preparados y capacitados nuestras Fuerzas Armadas? Y que le alivien. Señor presidente. Precise seguridad, ¿a dónde? ¿En la Fuerza Armada? La seguridad, por ejemplo, a personas importantes, no congresistas, ministros. Si lo hacen las Fuerzas Armadas y le alivien esas tareas para engrosar en la lucha contra la delincuencia. Guías turísticos, salvataje. Señores, están en todo sitio nuestra Policía Nacional, incomprendidos. Y a esto, señor presidente, también, a través de esta Comisión de Defensa, señor ministro, tenga usted de verdad a estos congresistas que vamos a apoyarlo en todos. Y particularmente, señor presidente, una interrupción me pide la congresista Luz Salgado. Encantado, señora Salgado.